Andrés Felipe Londoño Arango, Mercedes María Montes Mendoza, Presente. Daniela Munera Medina, Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez, Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña, Presente. John Jairo Villapuerta. Presente. 12 concejales contestan el llamado a asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación de las actas 18 del 3 de marzo y 19 del 4 de marzo de 2026. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 32, por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer, FEM, en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación el orden del día. 12 votos a favor. Continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Señor secretario, continúe con el orden del día. Cuarto, discusión y aprobación de las actas 18 del 3 de marzo y 19 del 4 de marzo de 2026. Bueno, se somete a consideración el acta 18 del 3 de marzo. Se somete a votación. 1, 2, 5 votos a favor. Bueno. Se somete a votación el acta número 18 del 3 de marzo del 2026. 4, 5, 6, 8 votos a favor. Se somete a votación el acta 19 del 4 de marzo de 2026. 8 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día.
Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo número 32, por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEM en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos, para los invitados, para los que nos ven desde las barras, para los que nos ven por los diferentes medios. Le doy la palabra a la ponente, Lina, para que tome la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los corporados, las personas que nos acompañan en las barras, al secretario de Hacienda, don Diego Zapata, a Lina Osorio de Equidad de Género y Carlos Andrés Gómez, auxiliar de Turismo. Hoy vamos a tener la posibilidad de debatir el proyecto número 32, por el cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer, FEN, un proyecto muy importante para todas las mujeres sanpedreñas, por la cual quiere favorecer aproximadamente a 3.000 mujeres de acá del municipio de San Pedro que se encuentren en el CISBEN, en el A y el B, un aproximado de 3.000 mujeres, donde ellas con este proyecto pueden tener un incentivo económico para poder crear sus propios negocios y tener sus emprendimientos y tener la posibilidad de favorecer en la economía de sus hogares. Entonces hoy invito a todos los concejales para que nos acompañen en este proyecto y le damos la palabra al señor Diego y a su equipo para que por favor nos cuenten y amplíen más acerca de este. Muchas gracias. Tiene la palabra entonces el secretario y los invitados para que nos amplíen más de este tema. Bueno, un cordial saludo para la mesa directiva, para los concejales y concejalas, para las personas que nos acompañan en las barras y para la comunidad en general. Estoy acá entonces en representación del alcalde José Danilo Álvarez para traerles a ustedes la explicación pues de lo que es el proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEN en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Quiero hacer como un recuento de lo que es este fondo, considerando pues que hoy la ley 2535-2025, digamos que lo que le dice a los municipios es que se debe poner en funcionamiento el FEN. Digamos que el Estado pues a través de todo esto promueve las condiciones reales y efectivas pues de igualdad, especialmente pues para las mujeres, ¿cierto? Y sobre todo aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Pero igualmente la ley faculta a los consejos municipales para crear fondos especiales, a adoptar acuerdos de carácter social y económico. Y digamos que este fondo, en lo que entendemos nosotros, es una obligación crearlo, la creación en cumplimiento de la ley 2535-2025. San Pedro igualmente pues no es ajeno a la realidad nacional que enfrenta hoy, digamos, la condición de pobreza, de vulnerabilidad, de informalidad laboral, las limitaciones de oportunidades económicas que afectan pues a diferentes sectores y de diferente manera, donde hay mujeres involucradas allí, sobre todo en el tema rural y urbano, y en especial a las personas pues que están clasificadas en el grupo A y B del CISBEN 4. El proyecto de acuerdo que traemos nosotros hoy al Consejo Municipal y que están presentando ustedes para este debate contiene 6 capítulos. En términos generales, lo que hace el proyecto de acuerdo es recopilar los apartes de la ley 2535 del 19 de agosto de 2025. Eso pues quiero hacer énfasis en varios aspectos, y es que el fondo es un capital semilla, tiene la particularidad que es no reembolsable, o sea, si se le entrega a una persona, a una mujer o a una asociación, no va a ser reembolsable. Digamos que este fondo está pues
digamos, desde la parte dirigido por la administración municipal en cabeza del alcalde, pero igualmente este fondo tiene unas fuentes de financiación que los menciona en detalle la ley, y son recursos del presupuesto municipal, incluidos los ingresos corrientes de libre destinación, recursos del Sistema General de Regalías, conforme a la normatividad vigente, recursos del presupuesto general de la Nación, cuando haya lugar. También se habla de donaciones, transferencias y aportes de cooperación nacional e internacional, y también otros recursos legalmente permitidos podrá tener el fondo, ¿cierto? Igualmente, la administración municipal deberá garantizar una apropiación presupuestal anual para el funcionamiento del Fondo de Emprendimiento de la Mujer. Ante esto hay que dar claridad que, digamos, el artículo 13 de disposiciones generales del acuerdo, pues manifiesta que el municipio incluirá en el parágrafo 3, artículo 13, parágrafo 3, el municipio incluirá a partir del siguiente presupuesto anual a la entrada en vigencia del presupuesto del presente acuerdo y en adelante en cada vigencia la apropiación presupuestal suficiente denominada Fondo de Emprendimiento de la Mujer, cuyo monto corresponderá al que sea asignado por la entidad territorial. Quiero hacer claridad respecto a este artículo porque en el articulado también de la ley es clara en manifestar la misma posición referente a los recursos y al momento en que se van a entregar los recursos al respectivo fondo, ¿cierto? Y esto entonces lo menciona en el artículo 4, parágrafo 2, la ley, en donde en el literal 4, pues parágrafo 2 dice claramente: las entidades del orden distrital y municipal incluirán a partir del siguiente presupuesto anual a la entrada en vigencia de la presente ley y en adelante en cada vigencia la apropiación presupuestal suficiente denominada Fondo de Emprendimiento de la Mujer, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, hoy nos está trayendo aquí específicamente qué recurso se incluirá allí en este fondo. Igualmente, pues, entendiendo que el fondo también tiene unas particularidades de los montos sobre los cuales pueden acceder las personas que son beneficiarias del fondo, ¿cierto? Y ante eso, entonces, el articulado del proyecto de acuerdo, igual la ley, lo manifiesta también, digamos, informando que podrán entregarse recursos, digamos que lo que dice la ley es montos mínimos del 50% de un salario mínimo. Hoy estamos hablando de 875.452 pesos, pero también la ley dice que máximo 3 salarios mínimos, entonces le podremos dar a una persona beneficiada 5.252.000 pesos y estaríamos hablando este año. Hay que dar claridad a eso. Pero igualmente la misma ley manifiesta que se podrán trabajar asociaciones de mujeres que estén creadas o que se creen, y esas asociaciones máximo serán en principio de 10 mujeres, y que esas 10 mujeres accederán máximo a 30 salarios mínimos. Entonces se podrá dar a una asociación hasta 527.150 pesos. Eso es lo que dice la ley, pero la ley también hace una apreciación, e igual lo dice el proyecto de acuerdo, y es que en ningún caso las asignaciones destinadas a proyectos de emprendimiento individual, entendamos esto, individual, podrán ser inferiores al 70% del presupuesto total disponible para la vigencia respectiva en cada entidad territorial. Entonces, de acuerdo al fondo que se destine en el FEN, el 70% tendrá que estar destinado a proyectos individuales y el 30% a proyectos asociativos. Igual, pues, es importante que se promueva el tema de la asociatividad, y es entender, pues, esta parte que es muy importante. Igualmente, el articulado de la ley, y así lo dice el proyecto de acuerdo, crea el Comité Operativo del FEN. El Comité Operativo del FEN, digamos que dice que está conformado por el secretario de Hacienda, el secretario de Planeación y el personero municipal. Y también dice en el punto D del artículo 10, una representante de la Asociación de Mujeres Beneficiarias, quien actuará como garante del cumplimiento de requisitos técnicos y no discrecionales de elección de las beneficiarias. A falta de esta instancia de representación, ocupará su lugar la Secretaría de Educación,
cultura, deporte e inclusión social. Es lo que dice, ¿cierto? Entonces, es importante como entender esto que dice la ley y por consiguiente, pues, digamos que se crea el comité operativo del FEN, pero también nos dice a ese comité, del cual la Secretaría de Hacienda hace parte, en el parágrafo 2 del artículo 10 del proyecto de acuerdo que estamos trayendo, igual lo dice en la ley también, en el artículo 10 creo que también lo dice allí, y es que este comité deberá reunirse dentro de los 3 meses siguientes, despedida la norma, digamos entonces que nosotros tendremos plazo hasta de aprobarse hoy hasta el próximo 5 de junio para reunirnos y definir al respecto pues todo este proceso que trae esto, ¿cierto? Es importante también aquí manifestar que el proyecto de acuerdo también habla de los beneficiarios, ¿cierto? Y ante eso pues digamos que manifiesta en su articulado y también en el de la ley que sean beneficiarias del FEN las personas, mujeres mayores de 18 años, residentes en el municipio de San Pedro de los Milagros, que no cuenten con fuente permanente de ingresos, que se encuentren clasificadas en los grupos A, B, de SISBEN 4, o su equivalente, y no hayan recibido beneficios pues del FEN en anteriores momentos, ¿cierto? Entonces, digamos que estas son las personas beneficiadas, pero también la ley manifiesta muy claramente, y es importante pues dirigirme a la ley 2535, que las mujeres que cumplieran los requisitos mínimos señalados en esta ley se postulen como beneficiarias del FEN, solo deberán presentar una solicitud escrita de carácter sencillo y simplificado sin la necesidad de diligenciar ningún formulario, ficha o formato en el que solo deberá constar su nombre, número de documento de identidad, datos de contacto, notificación, junto con la descripción de las características principales del proyecto de emprendimiento, lo que deberá incluir como mínimo el monto solicitado, el objeto comercial de la actividad y el concepto general de la idea de negocio. Pero igualmente el parágrafo 1 manifiesta con claridad y dice: sin perjuicio de la simplicidad, que está hablando el artículo 9, que deberán parar la solicitud ciudadana, las autoridades territoriales podrán redefinir guías metodológicas para recibir las solicitudes, orientar las postulaciones y establecer los requisitos mínimos de viabilidad del proyecto. Y da tiempos específicos para que el municipio responda a estas solicitudes que se van presentando, y por consiguiente igualmente manifiesta que es el que corresponderá al comité operativo del fondo, donde mencioné los integrantes, la elección de las beneficiarias en cualquier sector de inversión bajo criterios técnicos y no discrecionales. La elección se realizará de manera que se garantice el acceso de todas las mujeres del municipio conforme a lo señalado en el articulado 6 de la presente ley y dentro de los límites de la disposición presupuestal del municipio o distrito. Entonces es importante como hacer énfasis en esto. Igualmente, otras situaciones que plantea la ley es el tema de, y lo dice la ley 2535 en el capítulo 3, artículo 13, dice de la educación y de la capacitación financiera. Habla entonces que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, cada municipio deberá definir, implementar un programa de acompañamiento por medio de guías y hojas de ruta para que las mujeres cumplan las condiciones mínimas para recibir el beneficio, que este acompañamiento corresponde a secretarías municipales de planeación, y de igual manera, como parte de este acompañamiento, se desarrollarán programas que identifiquen, formen, capaciten e incentiven el emprendimiento social de las mujeres en el país. Se hará especial énfasis en identificar las oportunidades de inversión en temas comerciales, agropecuarios, industriales, turísticos, culturales, de servicios, de emprendimiento sostenible, entre otras virtudes que puedan ser fortalezas, características del municipio o distrito donde estemos. Entonces la ley, digamos que es amplia, puede manifestar varios temas. Aquí el municipio pues tendrá varios retos en este proceso, y lo digo así porque pues de una u otra forma el tema de la asociatividad es un reto grande que siempre ha trabajado, diría yo, el gobierno nacional, los departamentos, los municipios. Igual hoy el municipio pues tiene asociaciones de mujeres y ojalá pues se sigan promoviendo y fortaleciendo para que logremos pues avanzar en este proyecto.
Igual quiero darle la palabra a las personas que me acompañan, considerando que si bien nosotros con este proyecto de ley que está hoy acá pues trayéndose a través del proyecto de acuerdo número 32 para crear el FED, también hay que dar claridad que hoy el municipio a través del plan de desarrollo Somos Innovadores para el Futuro ha logrado fortalecer todo este tipo de proyectos y fortalecer este tejido social a través de las áreas de equidad de género, que nos acompaña aquí Lina, y también Paco, que nos acompaña acá desde el tema de emprendimiento, donde nosotros pues a través de la coordinación de emprendimiento y el equipo de emprendimiento y todo ese proyecto que ha venido haciendo el municipio a través del convenio de EPM, ha venido trabajando mucho con las mujeres que actualmente pues tienen proyectos de emprendimiento. Entonces les doy la palabra a ellos para que nos amplíen como esos aspectos que me parecen fundamentales, que ustedes igualmente los conozcan, la comunidad, y que veamos que esto se conecta también con estos temas que hemos venido trabajando. Bueno, muy buenas tardes para todos, concejales, concejalas, las personas que nos acompañan en la barra y los que nos escuchan y ven por los diferentes medios de comunicación. Como lo mencionó el secretario, en el año 2025 se expide la Ley 2535, mediante la cual se crea el Fondo de Emprendimiento para Mujer. Esta busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres a través del apoyo de iniciativas productivas lideradas por ellas. Entonces, sabemos que en muchos territorios se continúan marcando esas barreras y esas brechas donde las mujeres pues se ven muy limitadas en el ámbito laboral. Entonces, el Fondo de Emprendimiento para Mujer surge como una estrategia que permite brindar apoyo directo a aquellas mujeres que desean pues como emprender y que no cuentan con los recursos necesarios para iniciar y fortalecer estas iniciativas que ya se tienen. Entonces, como lo mencionó también el secretario, el fondo entrega un capital, el capital es semilla, es no reembolsable, busca también, pues está destinado a financiar proyectos productivos, tanto individuales como colectivos. Él mencionaba el tema de la asociatividad. Esto quiere decir que las mujeres podrán acceder a recursos para impulsar actividades económicas y busca priorizar a mujeres que se encuentran en grupos A y B del CISBEN, también a grupos vulnerables. Listo, entonces este proyecto se establece que los municipios tienen un papel fundamental en la implementación del fondo, ya que serán los encargados de crear el mecanismo dentro de su estructura presupuestal y definir los lineamientos para su funcionamiento y garantizar que los recursos lleguen a las mujeres que realmente lo necesitan. Por esta razón, pues, nos parece como fundamental avanzar en la implementación de este instrumento en el municipio, teniendo en cuenta pues que es una apuesta que busca el bienestar tanto económico como social de las mujeres. Muy buenas tardes para todos, para la mesa directiva, para los honorables concejales y los que nos acompañan en tribunas y para toda la audiencia en general. Ya les hablo ya de parte de la Secretaría de Educación y Agricultura, desde la Oficina de Turismo, que estamos nosotros implementando, cuál es el caso de éxito que nosotros tenemos. Como ustedes bien saben, es nuestra feria artesanal y gastronómica, donde gran parte de las que participan en esta feria son mujeres sanpedreñas empedernidas en sacar adelante sus casas, y también lo que estamos viendo es que ellas también se quieren postular a todos estos tipos de proyectos e iniciativas en los cuales nosotros queremos hacer un acompañamiento técnico para que ellas sigan postulándose. Un ejemplo que nos está pasando en este momento es que en Fondo Emprender la gran mayoría de personas que están presentando este proyecto o están en esta iniciativa prácticamente son todas mujeres. Estamos hablando por ahí de un 65% de participantes que son todas mujeres. Entonces nosotros queremos brindarles como todo ese apoyo técnico desde la Oficina de Turismo y Emprendimiento. También invitar a toda la comunidad en general de que estas capacitaciones o esos módulos de capacitación que nosotros vamos a implementar este año no solamente es para los emprendedores, sino para la comunidad en general, ya que varios de los temas que vamos a tener y abordar les van a servir a la comunidad en general. Entonces sería como una invitación abierta para que participen y nos acompañen en todos estos módulos de capacitación. Bueno, con esto entonces, digamos pues que
traemos a ustedes el proyecto, esperamos que ustedes tomen la mejor decisión, entendiendo que este proyecto igualmente fue radicado el 12 de febrero de 2026 ante la corporación, que si bien la ley fue, digamos, publicada en la Gaceta el 19 de agosto del 2025, pues también da un plazo de 6 meses para dar inicio a lo que es el fondo, y que igual pues el plazo, digamos que estaba pues para el mes de febrero. Igualmente manifestar pues el agradecimiento también para la personería municipal, quien hace parte del comité operativo, y Diana aquí nos acompaña en representación pues de Vanessa, que ha estado pues interesada también en este tema, y reiterarles entonces a ustedes que son pues los que realmente toman las decisiones referentes a este proceso, pues lograr realmente crear el fondo, llevarlo pues a buen término, y digamos que el reto está primero en el tema de la asociatividad, segundo en el tema de la normatividad, lo que va a ser el tema de la selección y de este grupo de mujeres y todos estos procesos, pero también estará el reto en que logremos fortalecer y sigamos fortaleciendo todo este tema de proyectos que beneficien la calidad de vida de las mujeres, y en este mes de marzo pues qué bueno darles este regalo a ellas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a ustedes. Tiene la palabra nuevamente la concejala Lina. Muchas gracias, señor presidente. Luego de escuchar al secretario y su equipo, le pido el favor al secretario, a William, que por favor no lea la ponencia. Muchas gracias. Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros de Antioquia, informe de ponencia para segundo debate. Proyecto de acuerdo número 32 de febrero de 2026, por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEM en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones. Señor Jonathan Schneider Gutiérrez Berrío, presidente del Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros. Referencia, informe de ponencia para segundo debate. Honorables concejales, la suscrita concejala Lina Andrea Arango Berrío, designada como ponente del proyecto de acuerdo número 32 de febrero de 2026, por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEM en el municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, y se dictan otras disposiciones, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Política, los artículos 71 y siguientes de la Ley 136 de 1994 y Reglamento Interno del Consejo Municipal, procede a rendir informe de ponencia para segundo debate. Primero, antecedentes y trámite. El proyecto de acuerdo fue presentado por el señor alcalde municipal ante la Secretaría General del Consejo Municipal, acompañado de su respectiva exposición de motivos, con el propósito de crear el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEM en el municipio de San Pedro de los Milagros, en cumplimiento de la Ley 2535 de 2025. La mesa directiva designó para adelantar su estudio y presentar informe para presentar estudio y presentar informe para segundo debate. Segundo, análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto. La iniciativa es legítima, toda vez que fue presentada por el alcalde municipal conforme a los artículos 315 de la Constitución Política y 91 de la Ley 136 de 1994, unidad de materia. De conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia por tratarse de un mismo tema y referirse a una única materia, ya que regula exclusivamente la creación, estructura y funcionamiento del Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEM. Exposición de motivos. De conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio
para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio de aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. Documentos anexos. El proyecto de acuerdo en mención aporta la exposición de motivos. Competencia del Consejo. La competencia del Consejo para conocer y decidir el presente proyecto de acuerdo está establecida en el artículo 345 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 313 constitucional. Comisión competente. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión de Presupuesto conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En términos generales, el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma que permiten al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Tercero, análisis de legalidad. El proyecto de acuerdo por medio del cual se crea el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEM en el municipio de San Pedro de los Milagros se encuentra jurídicamente sustentado tanto desde el punto de vista constitucional como legal, presupuestal y competencial, y desarrolla de manera directa un mandato legal de obligatorio cumplimiento, conforme se expone a continuación. Fundamento constitucional. El proyecto se ajusta plenamente a la Constitución Política de Colombia, en especial a los siguientes preceptos. Artículo primero, que define a Colombia como un Estado social de derecho, fundado en la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Artículo 13, que impone al Estado el deber de promover condiciones reales y efectivas de igualdad, así como adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, habilitando la implementación de acciones afirmativas. Artículo 43, que consagra la especial protección constitucional a la mujer y ordena al Estado apoyar de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta. Artículo 287, que reconoce la autonomía de las entidades territoriales para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley. Artículo 313, que atribuye a los consejos municipales la competencia para regular el desarrollo local y adoptar las decisiones necesarias para el bienestar de la comunidad. En este sentido, la creación del FEM constituye una medida afirmativa legítima orientada a materializar la igualdad real y efectiva de las mujeres en el municipio, especialmente aquellas en condición de vulnerabilidad socioeconómica, conforme a los mandatos constitucionales antes citados. Desarrollo legal del mandato nacional, Ley 2535 de 2025. La Ley 2535 de 2025 creó el Fondo de Emprendimiento para la Mujer FEM como instrumento de política pública nacional y estableció de manera expresa que todos los municipios y distritos del país deberán crear y poner en funcionamiento dicho fondo, administrándolo como una cuenta especial de su presupuesto. La exposición de motivos del proyecto evidencia que el legislador fijó un plazo máximo de 6 meses para que las entidades territoriales adopten las medidas normativas necesarias, término que vence en febrero de 2026, razón por la cual la aprobación del presente acuerdo no solo es procedente, sino urgente y obligatoria, so pena de incurrir en incumplimiento de mandato legal. En consecuencia, el proyecto de acuerdo no crea una política pública discrecional, sino que desarrolla normativamente el nivel municipal una política pública nacional en ejercicio de la autonomía territorial, tal como lo exige la Ley 2535 de 2025. Articulación con el Plan de Desarrollo Municipal. Tal como se expone en la exposición de motivos, el FEM se encuentra directamente articulado con los objetivos y programas del Plan de Desarrollo Municipal, en especial aquellos relacionados con equidad de género, inclusión social, emprendimiento comunitario, fortalecimiento del tejido productivo local. Esta articulación garantiza la coherencia entre planeación, presupuesto y política pública, conforme a los principios establecidos en la Constitución y las normas orgánicas de planeación. Competencia del Consejo Municipal. El Consejo Municipal es plenamente competente para expedir el presente acuerdo de conformidad con artículo 313, numeral 1 y 5 de la Constitución Política, que faculta a los consejos para reglamentar funciones y expedir normas orgánicas del presupuesto. Ley 136 de 1994, que autoriza a los consejos municipales para crear fondos especiales, adoptar acuerdos de carácter social y económico y regular la destinación de los recursos públicos. Ley 1551 de 2012, que
fortalece la autonomía municipal y la capacidad normativa de los consejos para implementar políticas públicas locales. La creación del FEM mediante acuerdo municipal es, por tanto, un ejercicio legítimo de la competencia normativa del consejo y no invade órbitas reservadas a otras autoridades. Régimen presupuestal y fiscal. El proyecto define al FEM como una cuenta especial del presupuesto municipal sin personería jurídica, lo cual se ajusta a lo dispuesto en el Decreto Ley 111 de 1996, Estatuto Orgánico del Presupuesto, que permite la creación de este tipo de instrumentos para la administración de recursos con destinación específica. Asimismo, el proyecto no crea nuevas obligaciones permanentes sin fuente de financiación. Establece que los recursos del FEM provendrán de fuentes legalmente permitidas, ingresos corrientes, SGR, cooperación, donaciones, entre otros. Garantiza que la asignación de recursos se realizará conforme a la disponibilidad presupuestal de cada vigencia, respetando los principios de sostenibilidad fiscal, equilibrio presupuestal y responsabilidad en el gasto público. Conclusión del análisis de legalidad. Del análisis integral realizado se concluye que el proyecto de acuerdo es constitucional, legal y presupuestalmente viable, desarrolla un mandato legal expreso y obligatorio, respeta la autonomía territorial y la competencia del Consejo Municipal, se ajusta a los principios de igualdad, equidad, responsabilidad fiscal y buena administración. Por lo anterior, desde el punto de vista jurídico, no existe impedimento alguno para su aprobación en segundo debate. Cuarto, análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisado que se cumplen los requisitos de forma y argumentada la legalidad del presente proyecto, procede a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo como tal. A. Revisión del título del proyecto, no se propone ninguna modificación. B. Revisión del preámbulo del proyecto. En esta parte del proyecto de acuerdo se mencionan las normas que sustentan la constitucionalidad y legalidad del acto administrativo a realizar con el Consejo Municipal. Se sugiere dejar igual. C. Revisión del articulado del proyecto de acuerdo. Revisado el articulado del proyecto de acuerdo, se concluye que artículo 1 se sugiere dejar igual, artículo 2 se sugiere dejar igual, artículo 3 se sugiere dejar igual, artículo 4 se sugiere dejar igual, artículo 5 se sugiere dejar igual, artículo 6 se sugiere dejar igual, artículo 7 se sugiere dejar igual, artículo 8 se sugiere dejar igual, artículo 9 se sugiere dejar igual, artículo 10. Frente a este artículo se presenta una modificación aprobada en primer debate en comisión que radica en cambiar el artículo 10 y dejarlo como está en el parágrafo 1 del artículo 10 de la Ley 2535/2025. Este queda así. El comité operativo se conformará por un delegado de la Secretaría Municipal o Distrital de Hacienda, uno de la Secretaría de Planeación, uno de la Personería Municipal, asimismo una representante del Consejo Consultivo de Mujeres del municipio o distrito actuará como garante del cumplimiento de los requisitos técnicos y no discrecionales de elección de las beneficiarias. A falta de esta instancia de representación, ocupará su lugar la Secretaría de la Mujer o la instancia que haga sus veces. En cuanto a los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 del proyecto de acuerdo número 32, se sugiere dejar igual. Artículo 11 se sugiere dejar igual, artículo 12 se sugiere dejar igual, artículo 13 se sugiere dejar igual, artículo 14 se sugiere dejar igual. Quinto, concepto del ponente. En mérito de lo expuesto, la suscrita concejala ponente rinde ponencia positiva y propone a la plenaria aprobar en segundo debate el proyecto de acuerdo número 32 de febrero de 2026, tal como fue presentado por el alcalde municipal con la adenda aprobada en comisión. Atentamente, Lina Andrea Arango Berrío, concejala ponente, Consejo Municipal de San Pedro de los Milagros. Bueno, entonces nuevamente tiene la palabra la concejala Lina. Muchas gracias, señor presidente. Después de haber escuchado la ponencia, reitero que es un importante proyecto para las mujeres sanpedreñas. Este proyecto impulsa la economía de todas las mujeres, apoya a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pueden iniciar a fortalecer su propio negocio, generan ingresos para sus familias, para sus hogares, mejora la calidad de vida de las mujeres sanpedreñas.
Cuando una mujer emprende, no solo mejora su situación personal, sino que también puede generar empleo y dinamiza la economía y la comunidad. Poder apoyar a mujeres urbanas y rurales. Los proyectos financiados pueden convertirse en pequeñas empresas y aportar al desarrollo del país. Además del Capital Semilla, este programa promueve formación en gestión empresarial y educación financiera, lo que aumenta la probabilidad de éxito de las emprendedoras, por lo que yo apruebo y espero que todos los concejales apoyen este proyecto y apoyen a más de 3.000 mujeres sanpedreñas que se pueden beneficiar de esto. Muchas gracias, señor presidente. Se abre el debate. Muchas gracias, concejala. Se abre el debate. ¿Quién desea la palabra? Concejal Carlos Mario tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos y todos. Un saludo muy especial para los de las barras, Diego, su equipo de colaboradores, personas que nos estudian a través de los medios, concejales. Bueno, a ver, este proyecto de acuerdo yo lo veo con muy buenos ojos. Es un proyecto, digamos que es una transcripción de una ley nacional a un acuerdo municipal, ¿cierto? Donde se le da, pues, digamos, se le da ese gran apoyo a nuestras mujeres sanpedreñas, donde son tan estigmatizadas, digamos, de la realidad. La mujer siempre, el hombre siempre va por delante y no debe ser así. Yo considero que debe haber una igualdad. Yo con este proyecto sí digo lo siguiente, qué bueno que desde la administración haya un buen acompañamiento, que esos proyectos no se queden en la mitad o simplemente emprendió y soltarlos y ya. No, qué bueno que desde la administración hasta el final tengan un buen acompañamiento, donde también hay que mirar que estos proyectos tampoco se vuelvan políticos, independiente del tilde político que tenga la persona, es sanpedreña y hay que apoyarla en ese sentido. Yo también miro este proyecto, qué bueno que desde la administración ya no hubo una difusión con este proyecto para que hayan bastantes mujeres beneficiarias, porque de pronto no se le hace pues tanta publicidad y entonces hay muchas mujeres que no pueden acceder, hay que estar difundiéndolo por medios de comunicación, tener personas de pronto difundiendo en la parte rural donde hay más pobreza, donde hay más falencias. Entonces qué bueno de que desde la administración haya buena difusión con este proyecto de acuerdo y bienvenido. Y este proyecto es un proyecto, también los invito a que lo aprobemos ahora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Carlos Mario. Tiene la palabra el concejal Carlos Felipe. Muy buenas tardes para todos los presentes, para las personas que nos acompañan en las barras, para los honorables concejales y quienes nos ven a través de los medios de comunicación. Siguiendo con la línea del concejal Carlos Mario, pues indudablemente esto es un proyecto muy importante para el municipio, en especial para las mujeres sanpedreñas. No obstante, a mí sí me genera cierta inquietud el hecho de si se puede o no se puede en este momento aprobar este proyecto de acuerdo, toda vez de que si observamos el parágrafo primero del artículo segundo de la ley 2535, que es la que regula este proyecto de acuerdo, nos dice: las administraciones distritales y municipales tendrán un plazo máximo de 6 meses contados desde la entrada en vigencia de la presente ley para crear y poner en funcionamiento el FEN, conforme a las condiciones más adelante establecidas. Luego, si nos vamos al artículo 17 de esta ley, dice: vigencia y derogatorias. La presente ley entrará a regir a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, encontrando que en la página del Senado, a través del Diario Oficial, la misma fue publicada el 21 de agosto y en el Diario Oficial Web el 22 de agosto, encontrando entonces que tenemos el término de publicación a partir del 21 de agosto del 2025. Si contabilizamos, entonces, del 21 de agosto al 21 de septiembre, al 21 de octubre, al 21 de noviembre, al 21 de diciembre, al 21 de enero, al 21 de febrero, hasta allí
era que tenía plazo este consejo, lo mismo que la administración municipal, para poder aprobar este fondo de emprendimiento de la mujer, porque la norma nos está hablando en este caso de plazos máximos. Ahora bien, escucho yo cuando hacen la lectura de la ponencia que el asesor jurídico poco o nada respecto de este ítem nos dice, pese a que este proyecto de acuerdo tengo entendido que fue radicado el 12 de febrero del 2026, teniendo este honorable consejo término más que suficiente para poderle haber hecho primero y segundo debate antes del vencimiento del plazo de los 6 meses. Hoy nos encontramos a 6 de marzo, más de 15 días posteriores al vencimiento del término que nos facultaba a nosotros para poder regular y poder aprobar ese tipo de proyectos, buscando que hoy se apruebe sin que se diga o que se tenga claridad jurídica de si este honorable consejo está facultado sí o no para continuar adelante con el segundo debate. Para mí es importante y considero pues que para los demás corporados que el asesor jurídico pues obviamente nos emita un concepto de si no estamos en una extralimitación de funciones, toda vez de que la norma pues no deja o no cabe la menor duda de lo que está diciendo, porque nos está hablando de 6 meses máximos como plazo para poder haber hecho este trámite de aprobación y posterior regulación. En ese orden de ideas, en términos estrictos, para mí, en este momento, este consejo ya no tiene la facultad para poder aprobar y continuar con este segundo debate. No es porque el proyecto no sea de relevancia institucional y para nuestro municipio, sino que lastimosamente se vencieron los términos en las manos de la mesa directiva. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejala Mercedes tiene la palabra. Buenas tardes, honorables, las personas que están en las barras, mujeres emprendedoras que se ven aquí. Vea, muy bueno este proyecto, ya que le va a dar la oportunidad a las mujeres, a las muchachas jóvenes, porque también este proyecto es para ellas, y van a emprender, van ellas mismas a motivarse, porque miren que esta ayuda es muy buena y ellas van a sacar sus proyectos adelante. Entonces hay que darles la oportunidad para que sigan luchando por sus sueños, que se dejen ver y igual forma invitar a más mujeres a emprender. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejala. Tiene la palabra la concejala Daniela. Bueno, a propósito de esta iniciativa, que es supremamente importante porque en el municipio de San Pedro de los Milagros pocos acuerdos municipales han llevado a beneficiar la población de mujeres de San Pedro de los Milagros. Incluso acá no existe política pública de las mujeres, ni nada pues que fundamente como ese ejercicio público que se tiene que hacer para beneficiarnos a nosotras mismas. Entonces me parece pues interesante esta iniciativa. En el primer debate yo hacía como la aclaración de que a mí sí me hubiese gustado que se incluyeran pues más grupos del CISBEN. El asesor jurídico de esta corporación decía pues que no se podían incluir porque cuando uno va a la población que va a ser beneficiada de San Pedro de los Milagros, entonces se encuentra que en el grupo A hay 608 mujeres y en el grupo B 2.472. Si uno suma eso son 3.080 mujeres y eso representa un poco menos del 30% de las mujeres sanpedreñas. Entonces, yo aplaudo la iniciativa completamente, pero definitivamente hay que pensar otras estrategias que nos lleven a fomentar también la participación en emprendimiento de ese otro 70%, porque en San Pedro de los Milagros el grupo más grande es el grupo C, que está conformado por 5.244 mujeres. Entonces, definitivamente, esta iniciativa puede ser el inicio para que la administración municipal, que es la que maneja los recursos propios de este municipio,
y pues nosotros también nos pensemos otras iniciativas que beneficien mayoritariamente a las mujeres, ¿cierto? Bienvenido este fondo, definitivamente, más cuando tiene recursos propios y otros recursos de donación, del Sistema General de Regalías, y listo. ¿Qué habrá que hacer? Hay que hacer mucha difusión del mismo porque estas 3.080 mujeres se tendrán que dar cuenta de que este fondo existe y que tiene unos recursos que no son acumulables, ¿cierto? Nosotros hoy tenemos estampillas, por ejemplo, pro bomberos, adulto mayor, de las que se respeta vigencia. Pero este fondo, en la ley específicamente dice, los recursos asignados a este fondo no son acumulables año a año. Entonces, habrá que ser supremamente eficientes para hacer la promoción y divulgación suficiente de este fondo para que año a año sí haya beneficiarias, porque si se deja vencer la vigencia, el recurso destinado a este fondo pues se podrá distribuir en otras cosas que no necesariamente son el fondo del emprendimiento de la mujer. Entonces, ahí va un reto importante y es el hecho de difusión y de capacitación, porque en este grupo A y B, yo en estos días fui al CISBEN a consultar qué población clasificamos en Colombia en A y B, y es supremamente complejo, y ahí es donde viene la importancia de capacitar a esas mujeres, a esas 3.080 mujeres, porque las A y B son mujeres que pues tienen vulnerabilidad económica, pero no son, si una mujer, por ejemplo, tiene un título profesional, ya no es A y B. Entonces, estamos hablando de una población también vulnerable académicamente. Entonces, habrá que tender mucho a esa capacitación, porque para que ellas accedan a este fondo, incluso la misma ley dice, tiene que ser supremamente fácil, no hay que poner muchas barreras. Entonces, se vienen importantes retos, más cuando en San Pedro de los Milagros el tema de la independencia de las mujeres, que la independencia económica, lo hemos sabido siempre, es la primera independencia de una mujer. Una vez una mujer es independiente económicamente, pues es independiente en los otros aspectos. Entonces, pues importante esto, sería muy importante, pues bajo la claridad que hace el concejal Carlos Felipe, el hecho de consultar al asesor jurídico el tema de los términos, para que este proyecto de acuerdo pues sí se pueda votar y lleve a feliz término esto. Hay una observación también en el tiempo, pues, y es que este proyecto de acuerdo, como ya la vigencia del presupuesto 2026 está aprobada, no empezaría a regir en el 2026, sino para 2027. Entonces, eso también es muy importante aclararlo porque eso puede generar muchas expectativas en esas 3.080 mujeres. Entonces, para saber que no van a acceder a ese fondo este año por el tema del presupuesto ya aprobado, sino que empezará a funcionar en el 2027, que esperamos que muchas pues se acerquen a ese beneficio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal. Antes la palabra al concejal Guillermo, que está en línea con el jurídico. Bueno, buenas tardes para todos, para toda la comunidad sanpedreña, para los compañeros concejales, para la gente de las barras. Entonces, debido a la duda que surge por el concejal Carlos Restrepo, acabamos de llamar al jurídico del consejo. Él está acá en altavoz, yo no sé si se escuchará bien por el micrófono, pero la pregunta ya está hecha. Doctor Alonso. Doctor. Sí, Guillermo, estoy aquí al este lado. Sí. Doctor, ¿Me escuchan claro? ¿se escucha bien? ¿No? Sí. ¿Me escuchan claro? Correcto. Doctor, sí, la pregunta es si nosotros estamos en los tiempos para aprobar este proyecto de acuerdo o no es competencia del Consejo. El concejal Carlos dice que en este momento nos extralimitaríamos en funciones, entonces nos gustaría un concepto suyo, doctor Alonso. Sí, vea, es muy clara. La ley 2535 del año 2025 estableció la posibilidad para que los consejos municipales, en reglamentación de esa ley, creen los fondos de emprendimiento de la mujer. Efectivamente, en el artículo 2, en el parágrafo, estableció que le daban un término de 6 meses a los consejos para la creación y funcionamiento de los fondos. La norma más adelante estableció que la creación, si no habían los recursos, inclusive como Daniela lo estaba diciendo, empieza en el año 2027.
estamos dentro del término legal porque el Consejo, los únicos competentes para presentar la creación de los fondos de emprendimiento son los consejos municipales. Y precisamente la funcionalidad y la finalidad de la ley es la creación de los fondos. El hecho de que estemos dentro de esos 6 meses que se cumplen en el mes de febrero no significa que pierda competencia para aprobar los fondos y en este caso el Fondo de Emprendimiento de la Mujer. Entonces, específicamente, la concepción de los 6 meses que trae el artículo 2 no significa la pérdida de competencia para la creación de los fondos. Lo que le recomiendo al Consejo es una obligación y una responsabilidad del Consejo a iniciativa del alcalde aprobar los fondos de emprendimiento para efectos de dar reglamentación y darle movilidad a la ley 2535. Si no, sería una omisión de parte del Consejo. Mi recomendación es que se someta a consideración el proyecto de acuerdo en las condiciones en que se presentó y con las modificaciones que le hayan introducido por las mayorías y se vote el proyecto de acuerdo. Lo ideal es que exista fondo de emprendimiento de la mujer, porque o si no, el Consejo también va a incurrir en una omisión por la no creación del fondo de emprendimiento. ¿Alguna pregunta para el doctor Alonso? Sí, es que pues yo le estoy escuchando la intervención al asesor jurídico, pero es que no está resolviendo la inquietud. Es que más adelante se habla sobre el tema de la creación del presupuesto para el fondo, pero poco o nada tiene que ver eso con el parágrafo único del artículo 2. Ahí simplemente cuando se habla de lo del tema de la creación del presupuesto es que se debió haber incluido para que entrara en vigencia. Es decir, si el 22 de agosto que entró en vigencia la ley en las sesiones ordinarias del mismo mes de agosto o en las sesiones ordinarias del mismo mes de noviembre, si hubiera hecho, pues estaría en el presupuesto de este año, que era lo que decía la concejala Daniela, que empieza a regir a partir del próximo año en caso de que se apruebe. Pero es que esa no es la interrogante es muy clara. El término máximo que habla ese parágrafo dice máximo 6 meses. La gran pregunta es, ¿dónde está la sección legal que diga que nosotros podemos superar ese término máximo? Es que la norma es clara, dice término máximo 6 meses para la creación. Entonces, ¿dónde está la sección legal para poder tener la claridad jurídica y no simplemente el hecho, la coacción de decirnos que si no lo aprobamos entramos en una omisión? En la omisión ya entramos, a partir del 21 de febrero de este año ya estamos en omisión. Entonces, pues 2 veces entrar en la misma conducta no tiene sentido. ¿Dónde está la sección legal? Que por favor nos la enseñe o que nos haga un reconteo de un concepto jurídico donde nos lo mande por escrito para tener el respaldo en una eventual demanda por aprobar este proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Doctor Alonso. Sí, el concepto, Carlos, lo estoy dando de carácter verbal, queda en las grabaciones. Exactamente como usted lo afirma, entonces lo que se va a constituir es un prevaricato por omisión. Si el Consejo no vota el proyecto de acuerdo o lo vota de manera negativa o lo niega, entonces va a haber una pretermisión en el cumplimiento de sus obligaciones y de sus funciones. Así como usted, Carlos, en su formación que tiene, la ley nunca, la consecuencia que establece dentro de esa 2535 es la pérdida de la competencia para la creación de los fondos. Usted bien lo sabe, la competencia para crear los fondos municipales es del Consejo y esa competencia es por siempre. Ahora, frente a la alimentación del proyecto de presupuesto en este caso, eran 6 meses que se tenían de acuerdo con la ley para introducirle presupuesto e inclusive le dio vida hasta el año 2027. Nada obsta para que si las condiciones económicas y presupuestales del municipio mejoran, se le inyecten recursos y se pueda empezar a apalancar y a ejecutar ese fondo a través del marco normativo que él tiene y que le dio la ley 2535. En consecuencia, considero desde mi óptica que el Consejo es el responsable de decidir frente a la creación o no del Fondo de Emprendimiento de la Mujer. Están dentro del término legal y la norma le otorgó pérdida de competencia al Consejo para crear este fondo. Es decir, lo mantiene por las sesiones de febrero y en lo sucesivo también, porque lo puede modificar a futuro. Bueno, muchas gracias, doctor Alonso. Sigamos con el debate, señor presidente.
Muchas gracias, doctor Alonso. Concejal Guillermo, ¿algún concejal más desea la palabra? Concejal Carlos Mario tiene nuevamente la palabra. Presidente, ¿por qué no hacemos un receso de 5 minuticos y que nos lo mande por escrito? Y seríamos, nos curamos en salud, porque es que lo que no está escrito no existe. Pero bueno, que lo pase por escrito, hacemos un receso de 5 minuticos y organizamos. Bueno, 10 minutos, pero si él está al lado del computador, puede mandarlo físicamente. Él está haciendo una proposición, señor presidente. Se pone a consideración la proposición de el concejal Carlos Mario de 10 minutos. Se somete a votación. 12 votos a favor. 10 minuticos. Se supone que en el acta debe estar eso.
Bueno, sí. Bueno, ya terminando los 10 minutos, nuevamente, señor secretario, por favor, llamar a lista y verificación del quórum. Procedo con el llamado a lista. Gonzalo Acevedo Presente. Sierra, Lina Andrea Arango Berrío, Presente. Honoro de Jesús Berrío Patiño, Presente. Jader Orlando González Agudelo, Jonathan Schneider Gutiérrez Berrío, Andrés Felipe Londoño Arango, Presente. Mercedes María Montes Mendoza, Presente. Daniela Munera Medina, Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez, Carlos Mario Pérez Ruiz, Luis Ángel Quintero Gómez, Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña, Presente. John Jairo Villapuerta. Presente. 13 concejales contestan el llamado de asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Bueno, muchas gracias, señor secretario. Entonces, por favor, el que desee la palabra para continuar con el debate. Concejal Andrés Felipe tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la mesa directiva, a los colegas, a las personas que nos ven en el medio, en especial a todas las mujeres quienes nos acompañan en las barras también, resaltando pues también las mujeres de las veredas de La Palma, que Mercedes lidera también allá un grupo de mujeres muy trabajadoras, ordeñan, hacen oficios varios, la concejala Lina también. Bueno, el día de hoy, digamos, no estamos hablando de pedir un favor o de hacer algo porque suene bueno, sino que es una gestión eficiente que vamos a hacer ante este proyecto de acuerdo del FEM. Y me gustaría también que miráramos y evaluáramos la realidad de nuestro país de frente, porque no es un proyecto de acuerdo, no es una ley emitida solamente para San Pedro de los Milagros, sino que es a nivel nacional. Y hay unos datos que son datos de toda la vida, que han venido disminuyendo, pero sin embargo siguen siendo alarmantes con el tema de las mujeres, y vemos que en el año 2025 cerramos, por ejemplo, que el tema del desempleo para los hombres solamente fue de un 8%, las mujeres asciende a una cifra de 2 dígitos. Hay una barrera más alta en el desempleo con las mujeres, de casi 6 puntos, un 13%. Y entonces uno ya se pregunta, ¿por qué las mujeres no emprenderán más en este tema? La respuesta es sencilla, porque no tienen los apoyos, no tienen el respaldo. Entonces, por ejemplo, en los hombres y mujeres generando microempresas, el 28% de los créditos otorgados fueron dados a mujeres frente a un 42% a los hombres. Entonces todavía hay una brecha de capital muy alta y de proyectos de capital semilla para el tema de las mujeres. Hay más motivos de fondo que pueden, digamos, favorecer o ver con buenos ojos este proyecto de acuerdo, y es que solamente en la ciudad de Bogotá, en el último trimestre del 2025, se presentaron más de 17.000 casos de violencia intrafamiliar. Esos casos de violencia intrafamiliar, haciendo las encuestas, muchas veces era porque habían hombres agresivos, ya que las mujeres no podían llevar sustento a sus hogares o apoyar con la economía de estas. Un proyecto como estos, un fondo de emprendimiento donde la mujer puede recibir hasta 5.252.000 pesos por su emprendimiento, puede lograr que salga de ese círculo de violencia, que no tenga que quedarse aferrada a ese hogar donde está siendo maltratada. Entonces, con muy buenos ojos se ve la ley mencionada. Entonces, también hay que traer otras cosas a colación, porque se puede pensar que es una plata perdida, que es una plata sin control, o de cierta manera se está exigiendo a una administración que tiene que hacer un seguimiento, que ojalá se ponga las pilas, que ojalá lo haga bien, pero es que no se trata de ojalá. La ley ya dijo en los artículos 14 y 15 las obligaciones que debe tener el municipio en esta administración y las que sigan mientras está esta. Entonces, con el permiso de la mesa, en un momentico, yo les quiero recordar, porque de pronto nos distrajimos un poco, los artículos 14 y 15, porque era una de las dudas también del debate, donde dice que a partir de la entrada en vigencia de esta ley, cada municipio deberá definir e implementar un programa de acompañamiento, donde se brinden las condiciones mínimas para recibir el beneficio del FEM.
El artículo 15 dice que una vez aprobados los proyectos de emprendimiento, las beneficiarias recibirán capacitación y acompañamiento. No dice puede, ojalá se ponga las pilas la administración, no, ya los obliga a que lo tienen que hacer. ¿Por parte de quién? De la autoridad municipal o distrital. Adicional, hay un parágrafo que dice que las acciones previstas en este artículo, los municipios y distritos podrán promover acuerdos o convenios con las instituciones de educación superior para la prestación de los servicios gratuitos de los consultorios empresariales y jurídicos de estas entidades en beneficio de las mujeres y proyectos de emprendimiento. Es decir, las mujeres beneficiarias van a tener un acompañamiento real para que en el paso del tiempo puedan ser sostenibles, porque no se trata de entregar un recurso que es de una única vez en la vida por parte del FEM y que este recurso entonces lo pierdan de inmediato porque el emprendimiento sea una fantasía, sea una cosa imposible de que permanezca en el tiempo. Por lo contrario, les van a brindar toda esa asesoría y ese acompañamiento para que pueda ser muy bueno y para que esas brechas, con esos datos que les di, vayan disminuyendo. Por ejemplo, la de otro dato importante, 7 horas y media en promedio dedica la mujer al trabajo doméstico no remunerado, mientras que el hombre solamente 2 horas. Entonces, este fondo, la aprobación es decirle a la mujer del municipio, en este caso que representamos, que las apoyamos, las queremos, son unas berracas y queremos que cada vez esa brecha sea más corta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Honorio. Se prepara el concejal Gonzalo. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para todos. A ver, yo soy uno de los miembros que aprobamos este proyecto en comisión para que pasara hoy a debate. Hablamos mucho, estudiamos pues bastante este tema y vimos la importancia de traerlo acá hoy. A mí me gusta mucho apoyar el emprendimiento, hombre. Para muchos es claro y se escucha que el SENA de alguna forma lo primero que hace cuando va a capacitar a un muchacho o muchacha es que traten de estudiar para ser independientes, no para ser trabajadores, para ser empleados. No quiere decir que ser empleado sea malo, pero de alguna forma a la mujer como tal hay que apoyarla en cuanto a esa parte de emprendimiento, ya que es más susceptible a conseguir empleo, más susceptible a no conseguirlo. Entonces, pues hablábamos en la parte rural y en la parte urbana. En la parte rural hablábamos mucho de flores, de mora, de fresa, de aromáticas, pollos de engorde, cerdos, materas para jardinería, mucha cosa que se puede hacer. Y eso generaría unos pesitos. Bien manejado, eso ayuda, porque es que 5 millones no es mucho, pero bien trabajado, eso ayuda a ir incrementando ingresos para la familia. Ustedes saben que de alguna forma, hoy por hoy, pensionarse ya no está de moda. Ustedes saben lo que está sucediendo pues con el empleo, que más adelante van a pedir que tengan más semanas de cotización y eso. Entonces yo creería que las mujeres jóvenes de una vez deberían de ir pensando en ir emprendiendo para que no estén, como dice Andrés, de alguna forma, que no estén esclavas de nadie. Y en la parte jurídica, pues les soy sincero, yo confío mucho en el doctor Alonso, confío en esa parte jurídica y yo de todo corazón les digo, apoyo este proyecto de forma positiva para que siga hacia adelante y en el 2027 tengamos de alguna forma unos buenos proyectos para ayudar a la mujer emprendedora del municipio de San Pedro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Gonzalo. Bueno, cordial saludo para todos, para la mesa directiva, para los corporados, para las personas que nos acompañan desde las barras, para las personas que nos ven desde todos los medios. Para empezar, pienso que tener ese proyecto sobre la mesa es muy importante, ya que ver a las mujeres trabajando y subsistiendo solas es muy importante. Realmente, económicamente, el municipio no cuenta todavía con empresas grandes o contamos con muy poquitas para que generen esos empleos a estas mujeres que en este momento se encuentran en casa y pueden ser hasta cabeza de hogar. Creo que esos ingresos, esos beneficios que da este proyecto para ellas son muy importantes. En ese momento son 3.050 mujeres que van a tener ese beneficio, pero
para eso fuimos elegidos, para que sea este año o el otro, mirar a ver qué proyecto se presenta desde la administración municipal para acoger más personas con estos beneficios, porque sé que acá en San Pedro el emprendimiento es demasiado importante. Vemos en la feria de emprendimiento, en la feria de gastronómica y en esas ferias que realmente la gente es bastante. Y vemos los domingos que la gente que sale a apoyar a estos emprendedores también es demasiado bastante. También quiero reconocer que con este proyecto se va a ver una independencia económica hacia las mujeres y van a tener en sus casas también ese beneficio de que pueden tomar decisiones solas. Realmente, se me fue la idea por este segundo memo. Bueno, es importante este proyecto, para mí va a ser aprobado porque para mí es el beneficio de que la mujer siga trabajando y sea alguien que lleve sustento no solamente el hombre, sino ella también para el hogar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra el concejal Guillermo. Bueno, reitero mis buenas tardes para todos. Decirles a mis compañeras hoy que me di a la tarea de verlas por la emisora, ¿cierto? Decirles a ellas que mañana es el Día de la Mujer, es que el domingo, pero mañana también, todos los días es el Día de la Mujer, pero a Viviana, a Mercedes, a Lina, a Daniela, decirles un feliz mes de la mujer, y yo creo que con este proyecto de acuerdo podemos ayudar a muchas mujeres sanpedreñas, no solamente a las jóvenes. Yo no sé quién dijo solamente jóvenes, como los de la tercera edad también tenemos derecho, y no dice límite de edad, y es una cosa que me parece excelente en este proyecto de acuerdo. Hay una cosa que lo de las ferias y eso yo creo que podríamos potencializar a esas personas, a esas mujeres que salen a hacer cada uno de esos emprendimientos en ese orden, también ayudarles mucho a que tengan con qué hacerlo. Me parece que este proyecto es a buena hora, sí sea a nivel nacional, pero nosotros no lo podemos dejar de caer en este municipio. Por otro lado, señor presidente, le pido suficiente ilustración. Bueno, se somete a votación la suficiente ilustración, la propuesta del concejal Guillermo. Se somete a votación. 12 votos a favor. Bueno, entonces vamos a someter a votación el articulado del proyecto de acuerdo número 33. Se somete a votación el articulado del proyecto número 32. Se somete a votación el articulado. 12 votos a favor. Se somete a votación los considerandos. Se somete a votación. 12 votos a favor. Se somete a votación el encabezado y el título. 12 votos a favor. Ahora se convierte en acuerdo municipal. Ahora se vota para que se convierta en acuerdo municipal. 12 votos a favor. Bueno, señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal desea la palabra? Concejal Jaer tiene la palabra. Bueno, ya que, buenas tardes, que no puedo intervenir dentro del debate. El proyecto de acuerdo que se acaba de convertir en acuerdo por la votación de nosotros, pues los compañeros sí hablaron cosas muy bonitas, la oportunidad para las mujeres, emprendedoras, las dificultades que ha tenido la mujer colombiana y sanpedreña porque no ha tenido oportunidades, y eso está todo muy bien. Y no, pues no es necesario que nos lo repitan, nosotros lo sabemos. Lamentamos que el acuerdo no se hubiera presentado en noviembre, a principios de noviembre del año pasado. Si el proyecto de acuerdo se hubiera presentado en noviembre
principios de noviembre del año pasado, la administración municipal había tenido la oportunidad de haber realizado algunas apropiaciones dentro del presupuesto para este año. Ya acá les toca esperar hasta el próximo año que se le hagan algunas apropiaciones. Y una cosa que hay que tener muy en cuenta: tiene 5 fuentes de recursos, tiene 5 fuentes de recursos o de ingresos, pero tenemos que ser conscientes que los únicos recursos fijos que va a tener ese fondo son los ingresos que coloque el municipio, que el alcalde y el secretario de Hacienda a su buena voluntad le quieran apropiar al fondo. Y es algo como nos dijo Daniela, y dice Lina y el compañero Gonzalo. Entonces a esto están aplicando 3.080 mujeres, que representen 500 mujeres con un salario mínimo de 2 millones de pesos que puede caer el año entrante. 500 mujeres serían 1.000 millones de pesos. Como mínimo 1.000 millones de pesos. Entonces, pues no es sugerencia, sino que ojalá la administración municipal el próximo año le haga, en el presupuesto que debe presentar ahora en noviembre, para el próximo año le haga una buena apropiación a este fondo, y que este año pues se podía hacer hasta una especie de censo. ¿Cuántas mujeres tienen cuántas mujeres con iniciativa o cuántas mujeres emprendedoras quieren aspirar a obtener el beneficio del fondo, y así el municipio, la administración municipal, hacer una apropiación presupuestal acorde a las necesidades y a las pretensiones de las mujeres emprendedoras? Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra la concejala Daniela, se prepara el concejal Luis Quintero. Bueno, ahorita pasando a otros temas, se me acercó la inspectora de policía. Ella solicitó, creo que a la mesa directiva, la lectura de un derecho de petición que ya había mandado desde el 3 de marzo del 2026. Entonces, porfa, para que se haga la lectura de eso. Porque como ya vamos a acabar sesiones, entonces, finalmente, pues, es una solicitud que ella hizo hace como mucho rato. Pues no mucho rato, el 3 de marzo del 2026. Se le dará antes de lectura con el secretario de una vez. San Pedro de los Milagros, Antioquia, especialista Diana Marcela Palacio Román, Secretaría General Liga de Gobierno, Alcaldía Municipal de San Pedro de los Milagros. Asunto: derecho de petición, Ley 1755 de 2015, para que se informe, aclare y comite a ello, se expida nuevamente certificado laboral solicitado desde el 18 de febrero de 2026 en horario 16:32 y recibido a través de correo electrónico institucional el sábado 28 de febrero de 2026 en horario 13:38. Cordial saludo. Atendiendo a lo indicado en el asunto y realizando uso de la Ley 1755 de 2015, me permito impetrar ante su despacho y ante usted, por ser directiva del mismo, derecho de petición tendiente a obtener información, aclaración y posterior expedición de su certificado laboral solicitado desde el 18 de febrero de 2026, aclarando que ante dicha solicitud se siguió puntualmente lo indicado desde la Oficina de Talento Humano, es decir, que la solicitud debía realizarse a través de la dirección electrónica certificadoslaborales@gmail.com. Sin embargo, y agradeciendo la diligencia con la que fue expedido el comentado certificado y ha llegado a través del correo electrónico institucional el sábado 28 de febrero de 2026 en horario 13:38, al leerse detenidamente el mismo se observan varios errores que deben ser corregidos. De acuerdo con lo anterior, solicito con absoluto respeto se informe por escrito y dentro del correspondiente término lo siguiente.
Peticiones. Se informe por escrito y dentro del correspondiente término las razones por las cuales dentro del certificado recibido en fecha y hora ya indicados y suscrito por usted en calidad de secretaria general y de gobierno del municipio de San Pedro de los Milagros ostenta dos categorías, quinta y sexta, como evidentemente se desprende del aludido certificado. 2. Se informe por escrito y dentro del correspondiente término por qué razón el certificado suscrito por usted y enviado a través del correo institucional en fecha y hora indicados se lee y transcribe de manera idéntica. Mediante el decreto 004 del 5 de enero de 2026 se dispone cambio de nivel de cargo, asignación de funciones como inspector o corregidor de convivencia y paz urbana de nivel profesional, grado 234, código 01. Este error contraviene lo ordenado en el decreto 785 de 2005, específicamente en el artículo 15 atendiente a nomenclatura, clasificación y código de empleo. Por regla general, la identificación del empleo es el código y debe contener 3 dígitos y al mismo se le debe adicionar los 2 dígitos que se le corresponderá al grado. Tercero, se informó por escrito y dentro del correspondiente término las razones por las cuales el certificado suscrito por usted y recibido a través de correo institucional en fecha y hora indicadas se lee y se transcribe de manera idéntica. Posesionada en carrera administrativa, adscrita a la Secretaría General y de Gobierno desde el 4 de octubre del año 2011. Cuando esto no obedece a la realidad, pues fui posesionada el 4 de octubre, pero del 2012. Cuarto, se informe por escrito y dentro del correspondiente término las razones por las cuales del certificado suscrito por usted y recibido a través de correo institucional en fecha y hora indicada se lee y se transcribe de manera idéntica. Mediante decreto 004 del 5 de enero de 2026 se dispone cambio de nivel de cargo, asignación de funciones como inspector o corregidor de convivencia y paz urbano nivel profesional, ya que dentro del municipio no existe el cargo de corregidor y créase el mismo a través de una reforma o reestructuración administrativa. No podría ser urbano, ya que precisamente el sustantivo obedece a la diferencia del factor territorial. Quinto, se informe por escrito y dentro del correspondiente término las razones por las cuales del certificado suscrito por usted y recibido a través del correo institucional en fecha y hora indicadas se lee y se transcribe de manera idéntica. La presente se despide en la información que se halla en la historia laboral de la señora Lida Eugenia Hernández Correa. Si precisamente dentro de la historia laboral existen las fechas exactas de posesión. Razones en las que se fundamenta la petición. La petición frente a un certificado laboral es vital porque la hoja de vida de un servidor público se construye sobre la base de la veracidad documental de sus experiencias anteriores. No obstante, que los documentos públicos se presumen auténticos. Un error puede perjudicar al funcionario y si la información no es veraz, el empleador público asume responsabilidades. Según la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la entidad territorial tiene el deber y obligación de consignar la realidad laboral. Incluir en el certificado laboral información falsa o inexacta puede llevar a investigaciones, además de causar un perjuicio injustificado al funcionario, ya que se retrasa el trámite para el cual se solicita el mismo. Además, era fundamental impetrar el derecho de petición respecto a la información solicitada, pues desafortunadamente y desde hace aproximadamente 7 meses hacia acá se me expiden actos administrativos con errores o simplemente se han dejado de responder solicitudes respetuosas impetradas ante la administración y ya hasta los certificados laborales son inexactos por lo menos en cuanto a fecha se refiere y aun cuando la sumatoria de estos errores se presuman como involuntarios puede afectar derechos adquiridos. Por lo anterior solicito reiterando
que lo hago con respeto, que los 5 interrogantes sean respondidos por escrito de manera clara y de igual manera nuevamente se expida certificado laboral requerido. Notificaciones se reciben las mismas a través del correo institucional de manera física en el despacho de la Inspección de Convivencia y Paz. Sin otro particular, Lida Eugenia Hernández Correa, inspectora de Convivencia y Paz. Muchas gracias. Certificado. El secretario general y de gobierno del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, certifica que la señora Lidia Eugenia Hernández Correa, identificada con cédula de ciudadanía número expedida en Tunja, se encuentra laborando al servicio del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, con NIT 89098392-2 en calidad de inspector policía municipal, quinta y sexta categoría, nivel técnico, grado 5, código 303, posesionada en carrera administrativa, adscrita a la Secretaría General y de Gobierno desde el 4 de octubre del año 2011 y mediante decreto 004 del 5 de enero de 2026 se dispone cambio de nivel de cargo, asignación de funciones como inspector o corregidor de Convivencia y Paz Urbano, nivel profesional, grado 234, código 01 a partir del 24 de enero de 2026 a la fecha inclusive. El salario mensual devengado en la actualidad por el empleador es el equivalente a un valor sobre el cual se explican las deducciones legales autorizadas por ley. La presente se expide con base en la información que se halla en el historial laboral de la señora Lida Eugenia Hernández Correa para diligencias personales, dado en la Secretaría General y de Gobierno del municipio de San Pedro de los Milagros, Antioquia, a los 24 del mes de febrero de 2026. Diana Marcela Palacio Román, Secretaria General y de Gobierno. Tiene nuevamente la palabra la concejala Daniela. Bueno, entonces nuevamente se evidencia lo que decíamos cuando vino el asesor jurídico y es el hecho de las solicitudes a los empleados de planta realmente de forma muy extraña o se entregan de forma equivocada o con datos errados, lo que dificulta pues las diferentes diligencias y trámites que tiene que hacer cada uno de los empleados o no se responden, que es una de las quejas pues que tiene como este personal de planta. Aquí, por ejemplo, el tema delicado es el tema de cambio de código, el tema de que no se especifica de qué categoría somos en el municipio de San Pedro de los Milagros, entonces se categoriza el municipio como de quinta y sexta, o sea, como que fuéramos de las dos categorías al mismo tiempo. Entonces, mire que esto es muestra de muchas de las quejas que hemos traído en cuanto al tema contractual, el tema de las respuestas, ¿cierto? Es un llamado a que el asesor jurídico, que pues en ese momento se presentaron ambos, pues tomen cartas en el asunto porque estos errores definitivamente dificultan el accionar de tanto del personal de planta como de los contratistas que contrata esta administración municipal. Entonces ya nos queda como claro con este derecho de petición también como una evidencia más de este comportamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejala. Tiene la palabra el concejal Andrés Londoño. Gracias, señor presidente. Bueno, una apreciación personal pues sobre lo siguiente. El Consejo de San Pedro de los Milagros tiene 13 concejales, con voz y con voto. Acá, queramos o no queramos, nos tenemos que escuchar a todos y ninguna persona va a coartar lo que otro quiera decir, parezca o no parezca. Los datos existen, hay que darlos. Si ya los conozco, no los escucho, me retiro, me hago el loco, pero hay que darlos. Por ejemplo, en el consejo, en el tiempo que llevo, la concejala Daniela trae unos datos siempre, muy juiciosa, los lee, algunos los conozco, ¿qué hago yo? Los recuerdo, los anoto, me sirven. Los que no conozco, le pongo atención, antes lo agradezco. Con los datos que yo di ahora, antes a mí me preocupa, si uno dice que conoce esos datos y no hay que
recordarlos. Ignorar estos datos de cierta manera es invisibilizar la lucha constante que tienen las mujeres o minimizar o no darle importancia a la mujer. Esos datos hay que repetirlos, así como se repiten datos que ya conocemos de Hacienda, que ya conocemos de indicadores, y es carreta política que se viene a repetir aquí diario. Y va a ser carreta política que se va a repetir por algunos aspirantes a la alcaldía que van a reunir a las comunidades a repetirle datos que ya conocen y van a querer que los escuchen. Muchas gracias, presidente, y permiso. Muchas gracias, concejal. ¿Algún concejal más desea la palabra? Concejal Luis Quintero me la había solicitado. Tiene la palabra Luis Quintero. Muchas gracias, señor presidente. Yo había pedido la palabra antes del compañero Andrés, pero bueno, a lo menos se fijó. Sobre este proyecto de acuerdo, digo yo, que no se vaya a volver un acuerdo más. Espero, con la expectativa que tienen las mujeres, con tanto anhelo que han tenido, que quisieran tener la oportunidad, para salir adelante. Esperemos que el año entrante ya será, porque este año no alcanzó presupuesto, se haga en este tiempo una motivación bastante grande, que no se vaya a volver de pronto esto una guerra entre las mismas mujeres porque esto va de acuerdo y el éxito será de acuerdo a la orientación que tenga la administración municipal. Espero que se haga también equitativamente, tanto en la zona urbana como en la zona rural, porque tanto tienen dificultad las mujeres de zona urbana como la tienen de la zona rural, económicamente. Entonces esperemos que se vuelva a eso, se haga un censo, como algún concejal comentaba ahora, y sea algo ejemplar para nuestro departamento, ojalá para nuestra nación, que este proyecto sí sea bien llevado en cabeza de la administración municipal y de las administraciones que vienen. No es esta, porque ya vamos de salida casi, sino que los que vienen esperemos que cojan esto con mucha responsabilidad y mucha dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Guillermo. Se prepara el concejal Javier. Reitero otra vez mis saludos. No, es solamente invitarlos para mañana tanto al consejo y a la comunidad en general. Para mañana van a haber unos reconocimientos para unos personajes del municipio. Vamos a hacer un reconocimiento dentro del consejo, entonces para que estén atentos. Es a la 1 de la tarde, pero a las 9 de la mañana también está el CMJ con un tema de los tiquetes estudiantiles. Entonces, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Jair Orlando. Bueno, lamentablemente el señor Londoño se fue, pero yo tengo que manifestarles. Pues he estado en la vida pública desde hace más de 30 años, y durante esos 30 años he tenido principios y conservo mis principios. No tengo intereses económicos, no me he vendido a nadie, porque los principios, los valores morales no son transables, no son comerciales. Y soy muy claro. Acá, pues ustedes los compañeros de pronto no saben mucho de presupuesto, pero aquí no podemos engañar a las mujeres diciéndoles les aprobamos aquí un fondo, sí, pero les acabo de decir, mirando las fuentes que van a alimentar ese fondo, lo más real, lo más fijo que tiene es la plática que el municipio, que el alcalde, que la administración municipal a través del alcalde le pueda destinar a ese fondo. Y dicen aquí las compañías, son más de 3.000 mujeres. Entonces, si vamos a tener 500 o 700 mujeres emprendedoras que van a estar solicitando un incentivo de 2 o 3 millones de pesos, ¿a cuánto se nos va eso? Entonces, miremos, y verás, yo sí soy muy claro en mis cosas. Y he sido coherente, como les digo, yo no necesito prebendas de nadie.
Y lo que digo acá, lo digo en la calle y lo digo donde sea. También aprovecho la oportunidad para reiterarle a la administración municipal que en igualdad, que en aras a la igualdad de derechos, ¿qué se va a hacer? Que le plantee una solución a las personas que tienen algún negocio comercial con sus propiedades y no lo han podido hacer, porque si la administración le concedió paz y salvo de impuesto predial a estas personas que le vendieron al municipio, los demás sanpedreños también tienen derecho. Y yo no estoy distorsionando la realidad. Acá en diciembre les dijimos que la teoría catastral la están haciendo mal, la están elaborando mal, la están haciendo mal hecha y mal hecha la hicieron. Y siempre hemos reiterado, no ha sido culpa de la administración. La resolución que saca la gerencia de catastro departamental trae dos aspectos. Primero, se equivocaron en la fórmula matemática para calcular el valor de las construcciones. Y segundo, no coincide la información geográfica con la información alfanumérica. Eso es lo que nos tiene detenidos. Y no es la disculpa que es que llevamos 12 o 14 años sin hacerla, sino unos errores en los cuales han incurrido los señores que contrató catastro departamental para realizar la torre catastral. Yo soy muy claro en mis cosas y no tengo que mentirle ni hacer populismo para conseguir votos. Yo no necesito eso, ni hablar mal de los demás. Soy muy claro en mis cosas, señores. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Villa. Muy buenas tardes para todos, ya casi noches también. No, solo quiero aprovechar para felicitar a todas las mujeres del municipio de San Pedro en su día. Por fecha, acá el fin de semana, pero el Día de las Mujeres siempre. Usted sabe que la mujer es luchadora, trabajadora, emprendedora. Ahí apoyamos el proyecto de acuerdo para la mujer emprendedora en San Pedro. Hay muchas mujeres que por cuestión de violencia, por cuestión de la responsabilidad de sus compañeros han quedado solas. De alguna manera tienen que ser adelante y sacar adelante a los hijos, ellas nunca los dejan tirados. Fuera de eso, muchas tienen que responder por sus padres también. Entonces tienen que proyectarse a hacer algo. La mujer termina una labor de trabajo de 8 horas y sigue con otras 5 o 6 horas en la casa. Son incansables. A todas horas están dispuestas a trabajar. Entonces, de todas maneras, una felicitación muy importante para todas ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Guillermo. Bueno, ya que el concejal Guillermo no me pidió la palabra, pues yo sí quiero hablar pues en pro de este proyecto. Yo creo que es muy importante pues para la comunidad y más el tema de los emprendedores, que nosotros hemos estado pues muy pendientes dentro de esto. Veo que todos los concejales trabajamos en pro de una comunidad, 12 concejales que votaron a favor de este proyecto. Entonces pienso que es muy importante resaltar la labor de las mujeres cabezas de familia. Entonces invitarlos también para que le hagamos el seguimiento como todos los concejales lo hicieron ya a partir del otro año. Señor secretario, continúe con el orden del día. Séptimo himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Canto mi San Pedro con gozo y con amor, un himno que es arrullo, un himno que es flor. Te canto mi San Pedro con gozo y con amor, mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroba en soledad
caireles de tus robles salpicados de avenuz. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es arrullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Que no se vaya, por favor, la concejala Daniela y la concejala Mercedes ni la concejala Chiqui.